Un gran saludo a todos. Hoy, 15 de julio de 2023, rememoramos otros 15 de julio que han tenido que ver con la historia de la arqueología boliviana. El primer caso que quiero comentarles se refiere al robo al Museo Nacional de Arqueología, perpetrado en la madrugada del 15 de julio de 1979. Este museo, que es el principal repositorio arqueológico de la ciudad de La Paz, tenía varias colecciones, pero curiosamente los ladrones se abocaron a algunas vitrinas y se llevaron algunas piezas, por supuesto, de todos modos significativo. Recuerdo que desde niño yo iba a visitar aquel museo y me fascinaba y me estremecía a la vez entrar a la sala de las momias, que estaba ubicada en el segundo piso del museo. Habían también allí unas cabezas de jíbaro que ni siquiera estoy muy seguro que hayan sido originales, procedentes de los indios Shuar del Ecuador. Ese conjunto de cabezas se llevaron, pero se llevaron además otras piezas, por ejemplo, una caja de oro, una cajita de oro que menciona don Max Portugal Zamora en uno de sus artículos. No tenemos las imágenes, entonces no sabemos siquiera la forma, el estilo que tenía, pero fue una pieza de mucho valor, no por el metal, sino por el significado. Y así otras piezas que han desaparecido aquel día del museo, que consideramos es uno de los más importantes de Sudamérica. Estas imágenes del museo son más bien algo recientes. Curiosamente, 30 años después, 25 años después, la gente se acordaba no tanto de las piezas arqueológicas que habían sido robadas, sino de estas otras piezas etnográficas, que son las cabezas reducidas de los indios Jiba, ¿no? Fue una pérdida lamentable, y ese mismo día, en la mañana, se le llamó por radio, me parece, a don Gregorio Cordero Miranda, que se encontraba en Tiwanaku dirigiendo las excavaciones allá, y se le comunicó del robo que había sufrido el museo que estaba a su cargo, porque él en ese momento era director del Museo de Arqueología, pero también estaba dirigiendo las excavaciones en Tiwanaku. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, cuando le comunicaron del robo, él se subió a uno de esos taxis que antiguamente iban por Tiwanaku, los remise, y con la preocupación le vino un infarto cardíaco y murió trágicamente ese mismo día, 15 de julio de 1979. Ahí lo vemos a don Gregorio Cordero Miranda, que está a la izquierda, al lado está Coe, y más allá Alfred Kidder y su esposa, ¿no? Recordemos que Kidder fue uno de los antropólogos y arqueólogos norteamericanos más importantes que hubo en su época, y que trabajó en Bolivia, concretamente en Tiwanaku, y trabajó también en Chiripa. Ahí tenemos otra fotografía donde aparecen Sawyer, Kidder, su esposa, la señora del Carpio, y don Gregorio Cordero, que seguramente colaboró con el norteamericano en sus distintas investigaciones, ¿no? La labor de Gregorio Cordero aún no ha sido plenamente reconocida. Precisamente en estos días, Luis Calizaya del CIAT está organizando un pequeño panel para homenajear a la figura de don Gregorio Cordero Miranda. Ahí lo vemos en el proceso de excavación, en
en Tiwanaku, ¿no? Fue uno de los más importantes excavadores que tuvo la arqueología boliviana. Creo que inclusive hasta el día de hoy podría considerársele uno de los mejores. Y el tercer tema tiene que ver con mi propia historia, porque yo fui designado por el Instituto de Arqueología en el año 83 para dirigirme al Museo de Metales Preciosos Precolombinos, que mucha gente lo conoce simplemente como el Museo del Oro. Llegué al museo, me parece que a principios del año 83, pero era un museo prácticamente vacío. Algunas colecciones del Instituto de Arqueología ya había traspasado al museo. Entre las piezas destacaba, por ejemplo, esta momia, que es una de las momias mejor conservadas que hay del periodo intermedio tardío. Pero no habían muchas más piezas, algunas cerámicas, etc. Poco antes de la inauguración del museo, llegó a este repositorio la colección que había formado el alemán Fritz Buch y que se encontraba en poder de las autoridades locales alemanas, el Goethe-Institut y la Embajada de Alemania. Firmaron un convenio con la alcaldía municipal para que toda la colección, que son más de 3.000 piezas, ingresen a este museo. Entonces, ante la falencia del convenio que tenía el Instituto de Arqueología con la alcaldía municipal, la Embajada de Alemania y la alcaldía hicieron un nuevo convenio y las piezas pasaron y el museo podía ser ya inaugurado. Entonces es una colección muy importante, miscelánea, que contiene sobre todo piezas cerámicas, hay tejidos, hay objetos de madera, en fin. Obviamente también tiene piezas metálicas que son de mucho valor, pero faltando escasos días para la inauguración del museo, el Instituto de Arqueología entregó la colección que se había formado en Tiwanaku, que es una colección excavada en Calasasaya, precisamente por don Gregorio Cordero Miranda. Son 15 piezas, 6 de las cuales son diademas y otras 9 se han interpretado como pectorales, aunque pueden también algunas ser diademas circulares, ¿no? Obviamente las diademas como la que estamos viendo acá, que son 6, repito, constituyen las mejores muestras de orfebrería Tiwanaku clásico, ¿no? Son piezas de inestimable valor. Pero también está la colección que yo le he llamado Tesoro de San Sebastián, que fue encontrada en Cochabamba hace más de 100 años, me parece que fue en 1916, que casualmente un señor Almestegui con sus hijos, paseando por la colina de San Sebastián, dieron con un hallazgo fabuloso, ¿no? Que viene siendo el ajuar de oro más importante que se ha encontrado en Bolivia. Tiene la diadema que vemos en la parte central, la tutuma de oro, más de 500 lentejuelas de oro que servían para adherirse al tejido, y varias otras piezas, ¿no? Algunas de las cuales han desaparecido también antes de que el gobierno boliviano comprara la colección a la familia Almestegui. Esos son los elementos que quería compartir con ustedes. Espero que les haya interesado el video.